puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tome de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén, que así lo haga el Señor. Que el Señor, conforme lo que has predicho, y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio
de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio del día en latín. Et statim compulit Iesus discipulos ascendere in naviculam et precedere eum transfretum, donec dimitteret turbas. Et dimissa turba ascendit in montem solus orare. Vespere autem facto solus erat ibi. Navicula autem in medio mare iactabatur fluctibus. Erat enim contrarius ventus. Quarta autem vigilia noctis venit ad eos ambulans super mare. Et videntes eum super mare ambulantem turbatis dicentes, quia phantasma est, et pretimore clamaverunt. Statimque Iesus locutus est eis dicens: abete fiduciam, ego sum, nolite timere. Respondens autem Petrus dixit: Domine, si tu es, iube me a te venire super aquas. Ad ipse ait, veni. Et descendens Petrus de navicula ambulabat super aquam ut veniret ad Iesum. Videns vero ventum validum timuit, et cum cepiset mergi clamavit dicens: Domine, salvum me fac. Et continuo Iesus extendens manum, apprehendit eum, et ait illi: modice fidei quare dubitasti? Et cum ascendissent in naviculam cessavit ventus. Qui autem in navicula erant, venerunt et adoraverunt eum, dicentes: vere filius Dei es. Et cum transfretassen venerunt in terram Genesar, et cum cognovissent eum viri loci Ilius, miserunt in universam regionem illam, et obtulerunt ei omnes male aventes, et rogaban eum ut vel fimbriam vestimenti eius tangerent, et quicumque tetigerunt salvi facti sunt. Verbum Domini. Deo gracias.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Ayer, domingo, meditábamos la multiplicación de los panes, según el Evangelio de San Mateo, y hoy es lo siguiente: después de la multiplicación de los panes, que fue todo un acontecimiento, un milagro, dar de comer a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. El ver Jesús con compasión a la gente, curarla, alimentarla, se conmocionaría nuestro Señor de haber visto la alegría de la gente saciándose con ese pan y Él haber anunciado la Eucaristía, porque el milagro de la multiplicación de los panes, como seguramente ayer lo meditábamos, era signo de la Eucaristía, anuncio, prefiguración de lo que sería el nuevo pan de vida. Yo creo que nuestro Señor quedó como cuando uno vive un acontecimiento importante, emocionado, alterado. Era Dios, pero era hombre como nosotros. Entonces quiso orar. Aprendamos lo primero del Evangelio de hoy. Hay que orar las cosas. Cuando vive uno algo, cualquier situación, llevarla al diálogo con Dios, su Padre. Váyanse. Les dice: hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Si la comida de los panes se fue al atardecer, se quedó buen rato, llegó la noche, se olvidó hasta que no tenía vehículo en que transportarse, no había barcas, porque la oración nos concentra tanto en Dios que es lo más importante. Hay que darle su tiempo, es una actividad esencial la oración para que nosotros recibamos la paz, el consuelo, el ánimo de Dios. Dedicar tiempos como lo hacía Jesús. Se aislaba: váyanse todos, yo aquí me quedo. ¿En qué me iré? Ya sabré yo. No se apuren por mí. Y dice: entre tanto, la barca ya iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, o sea, nuestro Señor duró sus buenas horas en oración. A la madrugada, no tenían que irse, era Dios, me voy caminando.
Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, o sea, venciendo las leyes de la física. Él es Dios, creador de todo, está por encima de cualquier ley. Se fue caminando sobre las aguas, tan tranquilamente. Podemos imaginarlo. ¿Qué pasó con los discípulos? Al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma. Pues nadie puede caminar sobre las aguas, solo Dios. Un fenómeno extraordinario, alguien que se sostiene entre las olas del mar, que lo sacudía, estaba sacudido, o sea, había como una especie de tormenta. Y podemos imaginar, daban gritos de terror. Difícil imaginar aquellos hombres de mar. Pedro, curtido por el viento, se había criado a orillas del lago. ¿Cómo que tenía miedo? Pues sí. Los seres humanos somos frágiles y aunque uno cree que puede y que sabe, a la mera hora somos todos débiles. Esta pandemia nos está haciendo a muchos reconocernos como lo que realmente somos, frágiles. Estamos en riesgo siempre. Daban gritos de terror. No me imagino a San Pedro, al que le dio nuestro Señor las llaves del reino de los cielos y de lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Aquel hombre que le sacó la espada en la pasión y le cortó, o sea, un hombre impetuoso, fuerte, el primer papa, dando gritos de terror como un niño. Porque somos hombres que ante el peligro nos doblamos todos. Pero Jesús les dijo enseguida, estas palabras son para nosotros hoy, tranquilícense y no teman, soy yo. Ante toda circunstancia Jesús está allí, Él no nos deja, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro era el impetuoso, como decimos, el que salía, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, siempre salía adelante. Señor, yo eso no lo permitiré. Así tenía un carácter muy fuerte San Pedro, muy voluntarioso, podríamos decir, y fue el primero. Los demás no dice que le hayan comentado nada. Pedro vivía todo con más fuerza en su corazón. Señor, si eres tú, manda, mira a ti caminando sobre el agua. Y nuestro Señor acepta el reto. Ven. Pedro bajó de la barca. Podemos imaginar la escena. San Mateo es muy buen guionista, narrador. Nos transporta, ¿no? Bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Comenzó a caminar, o sea, no se hundía. Venció también Pedro por la fe en Jesús, por tenerlo a la vista, confiar en su palabra. Comenzó a avanzar, caminar sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. La fe le falló, la confianza en Jesús se vino abajo. En lugar de ver a Jesús, se vio a sí mismo, como que empezó a pensar, ¿cómo si yo soy un hombre? Las aguas no me van a sostener. Cuando uno se fija solo en sí mismo y no en Dios, flaquea. Falló la confianza. Tenemos que confiar en Dios, hay que pedirle que nos dé la confianza. En Polonia, a Sor Faustina Kowalska, el Señor le dio como encomienda que promoviera la misericordia del Señor con la frase, Señor, confío en ti. Por algo Jesús, eso es obra, invento de nuestro Señor, que toda la humanidad confiara en el Señor. Señor, confío en ti, porque nos hace falta confiar. Es difícil confiar en cualquier persona, en cualquier cosa. Es difícil la confianza. O sea, uno tiene sus temores, sus fantasmas, sus miedos. Y eso le pasó a Pedro, al gran Pedro. Sálvame, Señor, ya cuando ya no podía más, sálvame. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y luego. O sea, acude el Señor cuando estamos y le pedimos con fe, aún en medio de la debilidad. Vamos, se vino abajo, entonces, ¿a quién voy a acudir? A ti, nadie. No les dijo a los demás apóstoles, vénganse, ayúdenme, echen una tabla, manden no.
al Señor. ¿A quién más? ¿A quién iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, no dejó que se hundiera. Lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Hoy yo creo que estas palabras se pueden aplicar a cada uno. ¿Por qué dudas? Porque nos entran dudas. ¿Será que vamos a librar esta pandemia y el mundo va a continuar o ya se está acabando? ¿Será que no me voy a morir? Dudamos. Lo que Dios tenga determinado, nosotros hacemos nuestra parte y confiar que Él hace la suya. Eso es lo que así tendríamos que vivir. No andamos solos. Él está allí, en las tormentas. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, porque es Dios. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús y todos hubiéramos hecho lo mismo, adorarlos. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret, a un pueblo, a orillas del lago. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Jesús, que no se cansa de hacer el bien, salva a Pedro, camina sobre el agua, se relaciona con Dios, cura a los enfermos. Es una actividad continua la de Jesús. Jesús no descansa en favor de nosotros. Le pedían que los dejara tocar. Cuánta fe tenía esa gente sencilla. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron curados. Eso lo sigue haciendo nuestro Señor. Sabemos en quién, así decía el Papa San Juan Pablo II de feliz memoria, sé, repitiendo las palabras de San Pablo, sé en quién me he confiado, sé en quién me he confiado. Cuando vino a Guadalajara, esa frase la repitió muchas veces, la única vez que vino un papa como papa a Guadalajara. Y en el seminario nos dijo eso. En el seminario mayor, donde se encontró el 30 de enero de 1979 con todos los seminaristas de México. Guadalajara fue la sede y allí nos dijo, repitiendo en su discurso, sé en quién me he confiado. Yo no me confío en otro sino en Jesús. Que renovemos esa confianza. Y hoy nos dice el Señor, tranquilícense, no teman, soy yo. Le pedimos que esto se haga realidad en cada uno de nosotros. Que así sea. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso. Y mi corazón te lo entrego.